estaba allí, merodeando en el pensamiento de los escoceses, una vez explota y se empieza a desarrollar el pensamiento reformador, pues desde luego el ambiente misionero era imparable, porque cada pensamiento reformador desarrolló misioneros, y cada misionero apuntaba hacia un lugar de destino para evangelizar de acuerdo a qué, a la interpretación teológica que le estaban dando. Así es que esas 17 provincias de Escocia no era la excepción. Allí empezaron a llegar los luteranos. Desde luego, que llegaran los luteranos allí, pues implicaba entonces de que ya ellos iban a trastocar el pensamiento teológico de la iglesia. También llegaron por allí los anabaptistas, ¿se acuerda de ellos, no? Que desde luego estos eran, no solamente eran cristianos, sino que establecían pensamientos teológicos de índole radical, a tal punto de que ellos llegaron a pensar que había que desbancar los sistemas de gobierno. Entonces, luego, posteriormente, también llegaron los calvinistas. Así es que a estas 17 provincias, donde por todo el tiempo simplemente estaba la Iglesia Católica, empezaron a llegar los reformadores. De esos tres movimientos reformadores, los luteranos, los anabaptistas y los calvinistas, a la larga prevaleció y se desarrolló y tuvo más éxito el movimiento calvinista. Pero antes de que tuviera éxito, hay que señalar que cuando estos movimientos empezaron a llegar a las 17 provincias, todavía Carlos V no le había entregado a su hijo Felipe las provincias. Así es que la responsabilidad todavía estaba en manos de Carlos V. Y desde luego Carlos V empezó a desarrollar una guerra atroz contra los protestantes, a tal punto que muchos de ellos murieron quemados, muchos de ellos murieron decapitados, y desde luego se acuerda de aquellas burlas que se hacían de los anabaptistas, en términos de que decían, pues no te apures que los vamos a bautizar, pero los ahogaban. A las mujeres las bautizaban en tierras y las enterraban vivas. Pero lo que sigue siendo interesante y lo que sigue siendo un enigma, ¿no?, en la vida y en el pensamiento histórico y religioso, es que aún bajo esas condiciones el protestantismo seguía creciendo, el protestantismo seguía desarrollándose, el protestantismo seguía con fuerza. Obviamente hacer un mártir en una causa no es apagar el fuego, es avivarlo. ¿Ves? Y entonces pues ese error lo cometían los católicos, ¿no?, en lo que compete a esta historia. Desde luego, ya hemos dicho que Carlos V gozaba de ciertos privilegios en estas provincias escocesas, pero cuando vino su hijo no gozaba de esos privilegios por las razones que ya hemos dicho. Pero a esas razones que ya hemos dicho tenemos que nombrar otras más, porque estas razones son el detonante que hará más adelante que se afirme el proceso protestante dentro de Escocia y que la reforma protestante se desarrolle, a pesar de que ya había mártires protestantes bajo el gobierno de Carlos V. Cuando Felipe vino al poder, como ya era impopular, o sea, ya no era bien recibido, ya no era bien querido, ya no era todo lo contrario, a los escoceses les fastidiaba saber que ellos tenían un rey que en lugar de vivir entre ellos, vivía en España. En lugar de hablar su lengua, hablaba una lengua extraña. Y que en lugar de desarrollar un ejército
un ejército criollo, algo así como la Guardia Nacional. En lugar de crear un ejército criollo, ya necesariamente lo que había hecho era imponer un ejército extranjero en las tierras de las provincias escocesas, donde básicamente los españoles eran los que establecían la ley y el orden. Pero no solo eso, Felipe tenía una hermana, una media hermana, de estas hermanas que se dan dentro de los procesos de aquellas lanzadas de canas al aire que hacían los gobernantes, ¿no? Tenía una hermana y él nombró a su hermana para que ella dirigiera las 17 provincias. Es decir, él se desconectó de esas 17 provincias y lo que hizo fue que nombró a una regente, y así mismo fue como la nombró, como regente de las 17 provincias, y le dio a su hermana: aquí tú te encargas de manejar y de administrar estas provincias, cosa que ofendía más a los escoceses. O sea, ni siquiera nos estima, sobre todo en aquel tiempo, no estaba tanto el prejuicio, porque ya existía reina, los reyes católicos habían existido, en Inglaterra había una reina, y desde luego, en ese sentido, pues la mujer tenía un papel preponderante, pero sí el hecho de que hubiera simplemente una persona que ellos sabían se convertía en un monigote, en un títere que la dirigían y la manejaban desde España. Eso a la gente les disgustó mucho. El que se haya acuartelado tanta tropa española fue algo que a ellos les disgustó mucho, porque era algo que ellos resistían, ¿no? Una invasión de un ejército extranjero que había venido a imponer la ley y el orden allí. Y por el otro lado, el que Felipe haya nombrado nuevos obispos con poderes de la Santa Inquisición, dizque para extirpar la herejía. ¿Y qué era la herejía? Pues la herejía era ser luterano, la herejía era ser anabaptista, la herejía era ser calvinista. Pues esos elementos empezaron a incomodar seriamente, porque no es lo mismo. Ustedes tal vez dirán, qué cínico. No es una expresión cínica, pero no es lo mismo que la ley a un individuo se la aplique la gente de su mismo país, aunque lo maten, que la ley se la aplique un extranjero. En la psiqui, como que hay algo que no cuadra, ¿no? O sea, que lo mate la ley del país, bueno, pero que venga un extranjero a matar en nombre de una ley extranjera a la gente del país, eso no gusta a nadie ni a ningún país, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso nacionalista, que en aquel tiempo era fuerte. Ahora, puesto que en España la Inquisición tomó una forma de represalia política, porque todo aquel que fuera enemigo de los reyes, lo único que había que acusarlo era de ¿qué? De hereje. Era de hereje. Aunque nunca hubiera cantado un corito calvinista ni luterano, nada. Era simplemente decir, ¿cómo se puede salir de este individuo? Acusándolo. Y se le aplicaba entonces las leyes inquisitoriales, y con la aplicación de las leyes inquisitoriales, obviamente no había, en muchas ocasiones no había ni que hacerle juicio. Era suficiente con saber que faltaba a la traición, faltaba en traición al Estado, que tenía como efiméride una fe católica. Ahora, fíjense lo interesante de ello. Muchos de los habitantes de estas 17 provincias decían, ven acá, Felipe ha nombrado a su hermana regente, ha traído nuevos obispos aquí a dirigir la vida de la iglesia. Felipe no permite que nuestros gobernantes tengan autonomía en la imposición de sus leyes.